Mi nieto me llamó tarde en la noche. Abuela, estoy en la comisaría. Mi madrastra me golpeó, pero está diciendo que yo la ataqué. Mi papá no me cree. Cuando llegué, el oficial palideció y murmuró: «Lo siento». Yo no sabía. A las 2:47 de la madrugada, el silencio de mi casa se quebró con un timbre desesperado. A esa hora ningún sonido anuncia algo bueno. Extendí la mano entre las sombras, tanteando la mesita hasta encontrar el teléfono. El resplandor azulado iluminó mis arrugas, como si la noche quisiera recordarme cada año vivido. Era Mateo el único que aún pronunciaba abuela con dulzura sincera. Mateo, hijo. ¿Qué ocurrió? Mi voz salió áspera por el sueño, pero el corazón ya me latía acelerado como si presintiera el desastre. Lo que escuché después me heló hasta los huesos. Abuela. Su respiración estaba rota. Estoy en la comisaría. Vanessa. Me golpeó con un candelabro. Me abrió la ceja. Pero dice que yo la tiré por las escaleras. Que la ataqué. ¿Y tu papá? Mi papá le cree... No me cree a mí, abuela. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Me incorporé los pies desnudos sobre el mosaico frío. Las palabras de mi nieto chocaban en mi mente como portazos. Vanessa, la esposa de Adrián. La mujer que en 5 años había logrado convertir a mi propio hijo en un extraño. Tranquilo, mi niño, logré decir. ¿En qué comisaría estás? En la de la colonia Guerrero. Abuela, tengo miedo. Un oficial dice que si no viene un adulto, me van a trasladar a... No digas nada más, lo interrumpí ya buscando mi ropa a tientas. Voy para allá. No hables con nadie hasta que yo llegue. ¿Entendido? Sí, abuela. Colgó. Me quedé quieta sosteniendo el celular, como si fuera un salvavidas. Miré mi reflejo en el espejo del ropero, una mujer de 68 años, cabello gris, revuelto ojeras profundas. Pero la mirada no era de una anciana vencida. Era la mirada de Remedios Salazar, la excomandante, que alguna vez enfrentó asesinos, que interrogó monstruos sin pestañear. Y esa parte de mí dormida durante 8 años abrió los ojos otra vez. Me vestí en 5 minutos, pantalón negro, suéter gris, botas cómodas. Tomé mi bolsa y por puro instinto abrí un cajón escondido. Ahí seguía mi credencial vencida de comandante. La guardé en el bolsillo trasero. Quizá no serviría, pero algo en mi pecho decía que esa noche la necesitaría. Al salir, la ciudad estaba cubierta por ese silencio espeso que solo existe antes del amanecer. Detuve un taxi en la avenida. El conductor, un hombre de unos 50, me miró por el retrovisor. ¿A dónde, señora A? La comisaría de la colonia Guerrero. Y por favor, rápido. Asintió y arrancó. Yo observé las calles pasar como sombras líquidas, pero mi mente solo repetía la misma frase. Mi papá no me cree. Adrián, mi único hijo, a quien crié sola desde los 3 años. El hombre por el que trabajé turnos dobles, a quien enseñé valores, a quien le entregué mi vida entera. El mismo que llevaba 5 años sin mirarme a los ojos. Todo por ella. La conoció en un casino donde Vanessa trabajaba como dealer. Él acababa de quedar viudo, destrozado por la muerte de la madre de Mateo. Y ella apareció como un milagro, joven, guapa, manipuladora. Yo lo vi desde el primer instante. La forma en que lo observaba no era amor, era cálculo. Pero Adrián estaba roto, necesitado de afecto. Ella supo exactamente qué pieza tocar. Tu mamá siempre te controla, nunca te apoya, siempre te juzga. Al principio él me defendía, pero el veneno diario termina por pudrir hasta el agua más limpia. Las visitas se fueron diluyendo. Las llamadas se volvieron excusas.
los cumpleaños olvidados, y un día simplemente desapareció de mi vida. El único que seguía llegando era Mateo. Cada fin de semana con su padre se escapaba para verme. Me llevaba dibujos, me contaba secretos que ya no confiaba en nadie más, se aferraba a mí, como quien encuentra un refugio en medio de una tormenta. Y yo, ilusa, creí que tarde o temprano mi hijo despertaría. ¡Qué ciega he sido! El taxi frenó frente a la comisaría, un edificio gris de 2 plantas. Pagué y bajé. Mis piernas temblaban, pero era rabia, no miedo. Entré por la puerta principal. Un oficial joven levantó la vista. «Buenas noches. ¿La puedo ayudar? Busco a Mateo Salazar Ríos. Mi nieto. Me llamó hace media hora». Revisó unos documentos. «Ah, sí. Caso de agresión intrafamiliar. Usted es la abuela Remedios Salazar». El cambio en su rostro fue inmediato. «¿Salazar? Como la comandante Salazar». Sin decir palabras saqué la credencial vencida y la dejé en el escritorio. Él la tomó y se quedó helado. «Santo Dios. Comandante. Disculpe, yo no sabía que era familia del menor. ¿Dónde está mi nieto?» Mi voz salió firme, afilada, la voz que usé durante décadas, para que hasta los peores criminales entendieran que conmigo no se jugaba. En la sala de espera, con sus padres y con la denunciante. El comandante Suárez lleva el caso. Ese apellido me detuvo un instante. Suárez. Carlos Suárez. Había sido uno de mis muchachos más leales, justo y atento. «Lléveme con él», ordené. El oficial asintió y me guió por un pasillo que todavía sabía de memoria. Cada puerta, cada mancha en las paredes, cada sonido me hizo sentir como si el pasado respirara detrás de mí. Entendí algo en ese recorrido silencioso. Nunca abandonas del todo lo que fuiste. Solo lo guardas, esperando el momento de volver. Llegamos a la sala de espera. La luz fluorescente convertía todo en un cuadro frío y hostil. Y allí, en medio de ese ambiente gris, lo vi. Mateo sentado en una silla de plástico, la ceja vendada con una gasa torpemente puesta, los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, se levantó de un salto. Mateo dio 2 pasos y se aferró a mi cintura como cuando era pequeño y buscaba refugio entre mis faldas. Sentí cómo su cuerpo temblaba contra el mío, un temblor que me atravesó el pecho. Le acaricié el cabello con la palma abierta y murmuré con voz baja pero firme: «Ya estoy aquí, mi niño. Ya estoy aquí». Mi mirada, sin embargo, ya había pasado por encima de su hombro, encontrando a las 2 personas que completaban aquella escena tensa. Adrián estaba apoyado contra la pared, brazos cruzados, los ojos duros y la boca apretada. No supe si esa expresión escondía vergüenza, rabia o una culpa que no quería reconocer. A su lado, con las piernas elegantemente cruzadas y la postura impecable de quien ensaya su papel frente al espejo, se encontraba Vanessa. Llevaba una bata de satín color vino como si la hubieran arrancado de la cama a medianoche. Un moretón fresco decoraba su brazo izquierdo. Su cabello castaño caía en ondas perfectas, enmarcando unos ojos grandes que parecían suplicar: «Mira lo que tu nieto me hizo». Pero yo conocía esa mirada demasiado bien. La había visto en delincuentes capaces de llorar sin sentir nada. Era el rostro de quien domina el arte de manipular. «Remedios», dijo Adrián sin moverse. «No tenías que venir». Esas 5 palabras atravesaron mi pecho como un golpe seco. Iba a contestar, pero en ese instante la puerta de una oficina se abrió y salió un hombre de unos 50 años, uniforme impecable, porte sobrio, pasos medidos. Comandante Carlos Suárez. Cuando me vio, se frenó como si le hubieran tirado un balde de agua fría.
Comandante Salazar. Hola, Carlos, respondí conteniendo la tormenta interior. Mucho tiempo sin vernos. Él se acercó sorprendido. No sabía que usted estaba involucrada en este asunto. Si lo hubiera sabido. Ahora lo sabes, lo corté sin rodeos. Y necesito que me digas exactamente qué está ocurriendo. Algo en mi instinto me decía que lo que escuché por teléfono solo era la superficie, y que el fondo era mucho más oscuro de lo que parecía. Carlos asintió comprendiendo el tono. Me indicó que lo siguiera hacia su oficina. Mateo caminaba a mi lado aferrado a mi mano como si temiera que fuera a desvanecerse si la soltaba. Adrián y Vanessa permanecieron en la sala de espera. Sentí la mirada de mi hijo clavada en mi espalda, pero no volteé. No iba a regalarle ni un gesto. La oficina de Suárez era pequeña y funcional, un escritorio metálico, 2 sillas, un archivero y un crucifijo apagado por la luz tenue del foco amarillento. Incluso el olor a café recalentado y papel antiguo seguía igual que en mis tiempos. Siéntense, por favor, dijo Suárez cerrando la puerta. Me acomodé en una de las sillas mientras Mateo se sentaba junto a mí, con la mirada fija en el piso, las manos entrelazadas como si intentara aferrarse a sí mismo. Suárez abrió una carpeta y soltó un suspiro cansado antes de hablar. Comandante, la situación es delicada. Explícame los hechos sin vueltas. Bien. Empezaré por la versión de ella. La señora Vanessa Cortés de Salazar presentó la denuncia a las 23:43. Llegó con su esposo, el señor Adrián Salazar, su hijo. Ella declara que alrededor de las 22:30, el menor Mateo regresó después del horario permitido. Dice que al llamarle la atención, él reaccionó de manera violenta, la empujó por las escaleras y la golpeó en el brazo. Moretones, pregunté con voz fría. Coinciden parcialmente con su relato, contestó Suárez. Cada palabra era como un hilo de alambre apretándose en mi pecho. Miré a Mateo, seguía cabizbajo, sus manos temblaban. Y la versión de mi nieto, pregunté, aunque ya presentía que nadie la había tomado demasiado en serio. Suárez hojeó otra página. El menor afirma que fue la señora Vanessa quien lo atacó primero. Dice que cuando llegó ella ya estaba alterada, que lo esperaba en la sala y que sin decir palabra lo golpeó con un objeto contundente. Según él, un candelabro de plata. La herida requirió 3 puntos. Asintió él. ¿Revisaron el candelabro? El comandante negó incómodo. La señora Vanessa sostiene que dicho objeto no existe, que el muchacho inventó esa historia para justificar su agresión. Y las cámaras de la casa Suárez, soltó un aire resignado. No funcionaban esa noche. Me recliné en la silla sintiendo un frío antiguo recorrerme la espalda. Qué conveniente, murmuré. Según el señor Salazar, llevaban 3 días averiadas. Iban a llamar al técnico esta semana. Las cámaras de los vecinos. Algo... Estamos revisando, pero la zona es residencial privada. No hay cámaras públicas cerca. Claro. Todo colocado como piezas de dominó. Nada improvisado. Vanessa había pensado en cada detalle. Me volteé hacia Mateo y posé mi mano sobre las suyas, firmes pero suaves. Mírame, mi hijo. Él levantó la cabeza despacio con esos ojos llenos de miedo, vergüenza y algo más. Algo que ardía por salir a la luz. Cuéntame todo desde el principio. Y no me ocultes nada. Mi voz sonó baja pero cargada de esa firmeza que Mateo conocía desde niño. Él tragó saliva, miró a Suárez como pidiendo permiso para hablar, y luego volvió hacia mí. Llegué tarde porque me quedé estudiando en casa de un compañero. Tengo examen de matemáticas el lunes, dijo con la voz apenas sostenida. Llegué a las 10:15, no era tan tarde, pero cuando abrí la puerta,
Vanessa estaba en la sala sin luces, solo la de la cocina encendida. La penumbra de ese recuerdo pareció estremecerlo. Aún así continuó. Me dijo: «Llegas tarde, mocoso insolente». Yo le contesté que ya le había avisado a mi papá por mensaje. Ella se rió y me enseñó el teléfono de mi papá. Lo tenía ella. «Mi papá estaba dormido», susurró Mateo. Y luego me dijo: «A tu padre no le importas, a nadie le importas, eres un estorbo en esta casa». Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas silenciosas como si no quisiera que nadie más las viera. Yo solo quería irme a mi cuarto, abuela, te lo juro. Pero ella me agarró del brazo, me jaló. Yo intenté soltarme, y entonces tomó el candelabro y me golpeó aquí. Tocó suavemente su ceja vendada. Sentí que todo me daba vueltas. Me caí, y mientras yo estaba tirado sangrando, ella se hizo los moretones golpeándose contra la pared. Le temblaba la voz. La vi, abuela. Yo la vi hacerlo. ¿Y tu padre?, pregunté, aunque intuía la respuesta. En su cuarto, dormido. Ella le dio un té de tila porque él dijo que estaba estresado. Cuando escuchó el golpe y bajó, ya Vanessa estaba en el suelo llorando, diciendo que yo la había atacado. Mi papá ni siquiera me preguntó qué pasó. Solo me gritó que era un desgraciado y llamó a la policía. Cerré los ojos, respiré profundo. Un silencio espeso llenó la oficina roto, solo por el zumbido eléctrico del ventilador en el techo. Y el candelabro, continuó Mateo en un susurro. Ella lo escondió antes de que mi papá bajara. No sé dónde lo puso. Abrí los ojos y clavé mi mirada en Suárez. Carlos, trabajaste conmigo 20 años. ¿Alguna vez me viste dejar que un inocente cargara con algo que no hizo? Nunca, comandante, respondió él serio. Mi nieto dice la verdad, y voy a demostrarlo. Suárez se frotó el rostro agotado. ¿Remedios? Legalmente mis manos están atadas. Es la palabra de un menor contra la de 2 adultos. El padre respalda la versión de la esposa. No tengo pruebas que contradigan su relato. Respiró hondo. Lo único que puedo hacer es liberarlo bajo tu custodia, mientras se investiga, pero necesitas firmar como responsable. Hazlo. Yo me encargo. Suárez tomó formularios, comenzó a llenarlos con tinta que raspaba el papel. Mientras tanto observé a Mateo. Con 16 años ya estaba más alto que yo, pero ahora hundido en esa silla con los ojos hinchados y la ceja rota, parecía el mismo niño de 7 que lloró en mi pecho cuando murió su madre. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, Mateo, pregunté suavemente. Él bajó la mirada otra vez. ¿Qué cosa, abuela? No me hagas esa pregunta. ¿Sabes a qué me refiero? Un silencio denso cayó sobre nosotros. Podía oír el tic-tac del reloj lento, implacable. Finalmente, Mateo habló tan bajo que tuve que inclinarme. Desde hace 6 meses empezó... Primero insultos. Luego comenzó a romper mis cosas. Mi consola, mis cuadernos, incluso el trofeo de fútbol que tú me regalaste. Decía que eran accidentes. Papá le creía. Y después pregunté con un nudo en la garganta. Después, empezó a pegarme. Cachetadas, empujones. Una vez me encerró en el sótano toda la tarde, porque dije que quería venir a verte. Sentí que mi corazón se desgarraba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que papá se enojara más contigo. Pensé que si aguantaba un poco, las cosas mejorarían. Pero hoy... Tragó saliva, hoy vi algo en sus ojos, abuela. Me di cuenta de que ella quiere que yo desaparezca. Suárez puso los papeles ante mí. Los firmé sin dudar.
Voy a llamar a tu hijo para que firme también, dijo él. Esperen aquí. Se fue. Quedamos solos. Rodeé a Mateo con mis brazos. Él se aflojó contra mí como si por fin pudiera respirar. Perdóname, mi niño. Perdóname por no haber visto nada. No es tu culpa, abuela, murmuró. Es papá. Él no quiso ver. Y tenía razón. La puerta se abrió. Entró Adrián. No cruzó mirada conmigo. Fue directo al escritorio, tomó la pluma y firmó con movimientos bruscos como si la tinta quemara. Ya está, dijo en seco. Me levanté. ¿Puedo irme, Adrián? Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo, soltó sin girarse. Tú elegiste creerle a él. Yo elegí creerle a mi esposa. ¿Y tu hijo qué?, pregunté sintiendo un temblor frío recorrerme. ¿En qué momento dejó de importarte tu propio hijo? Entonces se volvió hacia mí. Y lo que vi me heló un vacío oscuro sin rastro del niño que crié. Mi hijo atacó a mi esposa. Las pruebas están ahí. Vanessa tiene los moretones. Él tiene antecedentes de mal comportamiento en la escuela. ¿Qué antecedentes?, estalló Mateo. Mentira, nunca he tenido problemas. Te suspendieron la semana pasada por pelearte con un compañero. Porque ese compañero estaba acosando a una niña, respondió Mateo, la voz firme por primera vez. Yo la defendí. El director me felicitó después. Adrián no contestó, solo giró sobre sus talones y salió cerrando la puerta de un portazo. Me quedé quieta sintiendo cómo se desmoronaba la última esperanza de recuperar a mi hijo. Suárez puso una mano en mi hombro. Lo siento, Remedios. No lo sientas, respondí, limpiándome una lágrima rebelde. Él ya tomó su decisión. Ahora yo voy a tomar la mía. Tomé la mano de Mateo. Vámonos a casa. Salimos al frío de la madrugada. Vanessa y Adrián ya no estaban. La calle vacía y silenciosa estaba iluminada por la luz anaranjada de los postes. Me detuve un instante dejando que el viento helado golpeara mi rostro. Mateo me miró buscando un futuro en mis ojos. ¿Qué vamos a hacer, abuela? Lo miré con ternura y con la furia silenciosa de una mujer que ya ha vivido demasiado para tener miedo. Vamos a demostrar la verdad, mi niño. Y vamos a hacer que ella pague por cada lágrima que te hizo derramar. Porque esa noche Vanessa cometió un error imperdonable. Se metió con mi nieto. Y nadie, absolutamente nadie, lastima a mi familia sin enfrentarme a mí. La comandante Remedios Salazar había resurgido y esta vez ninguna jubilación sería capaz de encerrarla de nuevo. ¿Qué demonios ocultaba Vanessa? ¿Qué clase de rencor se podía alimentar contra un muchacho que nunca le hizo daño? La realidad era más turbia que mis peores sospechas. Regresamos a mi departamento cuando los primeros rayos del amanecer se filtraban entre los edificios de la Roma. Mateo caminaba en silencio arrastrando los pies con ese cansancio que no viene solo del cuerpo, sino del alma golpeada. Vivía en un piso modesto en un tercer nivel sin elevador. Lo había comprado con mis ahorros de toda una vida. Nada lujoso, pero era mi refugio, mi mundo. Cada silla, cada cuadro, cada grieta en la pared tenía un pedazo de mi historia. Abrí la puerta y encendí las luces. El aroma cálido a café y canela ese que siempre dejaba en la estufa para que la casa oliera a hogar nos envolvió como un abrazo silencioso. Ven, siéntate en el sofá, le dije. Voy a prepararte algo. No tengo hambre, abuela. No te pregunté si tenías hambre. Te dije que voy a prepararte algo. Su sonrisa cansada fue apenas un destello, pero suficiente para que se dejara caer sobre mi viejo sofá, color café desgastado pero fiel. Fui a la cocina.
El sonido suave de la leche calentándose y el vapor subiendo por la olla me devolvió recuerdos de mi infancia. Preparé 2 tazas de chocolate caliente como lo hacía mi madre en las madrugadas frías. Corté un pan dulce comprado el día anterior en la panadería de Don Chuy. Regresé a la sala con la charola. Mateo tomó la taza entre las manos y sorbió un poco. Cerró los ojos. Por unos segundos su rostro dejó de ser el de un niño golpeado. Gracias, abuela. Come despacio. Luego te daré algo para ese dolor en la ceja. Nos quedamos en silencio. Afuera la ciudad despertaba motores lejanos, el silbido del señor de los tamales, el ladrido de Canelo, el perro, del segundo piso. Ese murmullo cotidiano que hacía que todo pareciera normal, aunque nada lo era. «Abuela», dijo Mateo de pronto, «¿puedo quedarme contigo? Claro, el tiempo que necesites. No, me refiero a... para siempre. No quiero volver a esa casa. No con ella ahí». Dejé mi taza sobre la mesa y lo miré de frente. «Mateo, legalmente tu padre tiene la custodia. Yo solo puedo tenerte temporalmente, mientras dure la investigación. Para que te quedes conmigo de manera permanente, necesitamos abogados, jueces, procesos. Mi papá nunca va a aceptar. No lo sabemos hasta intentarlo». Él negó con amargura. Él hace todo lo que Vanessa dice. Desde que se casaron parece otro. ¿Sabes lo que escuché hace una semana? ¿Qué escuchaste? Mateo bajó la voz, como si temiera que las paredes fueran a repetirlo. Estaban en su cuarto. Yo pasé rumbo al baño y la puerta estaba entreabierta. Vanessa hablaba por teléfono. Dijo: «Tranquilo, todo va según el plan. Cuando la vieja se muera, Adrián heredará la casa. La vendemos y sacamos al menos 4,5 millones. Con eso y lo que ya tengo ahorrado, nos vamos a Cancún, abrimos el hotel como siempre soñamos. Y al escuincle lo mandamos a un internado militar en Veracruz. Que se lo aguanten otros». Sentí como un calor amargo me subía por el pecho. «¿Estás seguro de lo que oíste completamente, abuela? Por eso, cuando llegué tarde ayer y me atacó, entendí que era parte de su plan. Quiere separarnos. Quiere que tú pienses que yo soy un problema. Quiere que mi papá me vea como un estorbo. Y cuando yo ya no esté, solo queda esperarte a ti». No terminó la frase. No hacía falta. Vanessa estaba esperando mi muerte, o provocándola a su modo. Y mientras tanto destruía lo poco que quedaba entre mi hijo y yo. «¿Le dijiste algo a tu papá?» «Sí. Cuando ella salió a la peluquería intenté contárselo. Y me dijo que yo estaba inventando cosas porque no aceptaba que él rehizo su vida. Que soy un adolescente resentido. Que Vanessa ha sido demasiado paciente conmigo. Y que solo quiero hacerla ver mal». La impotencia que sentí me oprimió el pecho. Mi hijo, el hombre que crié para distinguir el bien del mal, estaba completamente ciego. «Mateo, tú no inventas nada. Y te creo». Cada palabra dije tocándole la mejilla. Él apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Por qué ella nos odia tanto, abuela? Porque su odio no nace del corazón, sino de la ambición. Para ella, tú y yo somos obstáculos». ¿Obstáculos para qué? Para el dinero, para el control, para una vida cómoda sin trabajar. Guardé silencio reorganizando recuerdos. Cuando Adrián la conoció, Vanessa presumía que venía de una familia rica de Monterrey, que estudiaba en privadas, que trabajaba en el casino por gusto, no por necesidad. Pero nunca conocí a su familia. Nunca vino nadie a la boda. Cuando se lo pregunté a Adrián, dijo que ella estaba distanciada por problemas personales. «Qué oportuno».
Necesito que me hagas un favor, le dije. Lo que sea, abuela. Saca tu teléfono. Enséñame las fotos de los moretones que dijiste que tenías de antes. Mateo buscó su celular, lo desbloqueó y abrió una carpeta oculta. Había más de 20 fotos, brazos morados, espalda marcada, piernas golpeadas. Todas recientes. Fechadas. ¿Por qué nunca me enseñaste esto? Mateo tragó saliva. Porque tenía miedo de que si hacía algo, mi papá te culpara a ti. Vanessa siempre dice que tú me pones en contra de ellos. Extendí la mano. Envíame todas esas fotos. Ahora. Mateo obedeció sin discutir. Mi teléfono empezó a vibrar una y otra vez, dejando entrar cada fotografía como si fueran pequeños golpes a la piel. Cada imagen era una prueba muda. Cada marca era un grito que nadie había querido escuchar hasta esta madrugada. Ahora necesitas dormir un poco, le dije con suavidad. Esa ceja está muy inflamada. Anda, usa mi cuarto. Yo me quedo aquí en el sofá. Pero abuela, sin peros. A dormir. Se inclinó, me dio un beso leve en la frente y caminó hacia mi habitación. Oí la puerta cerrarse despacio con esa prudencia que solo tienen los que han sufrido demasiado. Me quedé sola en la sala, el celular aún caliente en mi mano, repleto de la violencia que mi nieto había soportado. Entonces hice algo que no hacía desde hacía años. Abrí el cajón del mueble viejo y saqué mi libreta de cuero gastado. Aquel cuaderno había sido mi compañero en tiempos de uniforme, números, contactos, notas de investigaciones que marcaron una vida entera. Busqué un nombre entre las hojas llenas de tinta corrida: Leticia Domínguez. Leti había sido mi cómplice de guerra durante una década. Más joven que yo, sí, pero con un carácter de hierro. Tras mi jubilación, ella siguió algunos años más, antes de abrir su propia agencia de investigación privada. Casi no nos habíamos visto desde entonces, pero si alguien podía ayudarme era ella. Marqué su número. Sonó 1, 2, 3, 4 veces. Bueno, respondió con voz ronca, claramente recién despierta. Leti, soy Remedios Salazar. Hubo un silencio breve, luego un suspiro largo. Comandante, hacía siglos que no sabía de usted. ¿Qué hora es? Las 6:30. Perdón por despertarte, pero necesito tu ayuda. Es urgente. Dígame. Le conté todo: la llamada de Mateo, lo que ocurrió en la casa, la trampa de Vanessa. Los moretones, la comisaría, la reacción de Adrián. Cuando terminé, Leti soltó un silbido lento. Esa mujer es una profesional, comandante. Lo que me describió no es simple maldad. Es fraude. Engaño. Manipulación. Eso pensé. Dame lo que tengas sobre ella. Nombre: Vanessa Cortés. No sé su segundo apellido. 32 años según Adrián. Se casaron hace 5. Con eso me basta. Necesito saber quién es realmente. Deme 2 días. Voy a revisar antecedentes, finanzas, matrimonios, lo que sea que haya dejado rastro. Si tiene algo sucio, lo voy a encontrar. Gracias, Leti. No me agradezca todavía. Si encontramos algo grande, necesitaremos más que voluntad. Primero necesito saber a qué nos enfrentamos. Colgamos. Me quedé un momento observando el celular, mientras la luz tenue de la sala caía sobre los muebles viejos. Volví la mirada a mis paredes llenas de fotografías, al crucifijo sobre la entrada, al sillón gastado. Mi departamento no valía 4,5 millones de pesos, valía mi vida entera. Cada turno doble, cada amanecer en vela, cada sacrificio. Y Vanessa había decidido que podía arrebatármelo como si fuera un premio fácil. Creía que podía manejar a mi hijo, romper a mi nieto, esperar mi muerte con la seguridad de quien espera una transferencia bancaria. Me levanté y caminé hacia la ventana.
Afuera el cielo comenzaba a teñirse de naranja y rosa. El día amanecía y también mi guerra. Porque Vanessa ignoraba una cosa. Yo no era una viejita sentada esperando la muerte. Era Remedios Salazar, excomandante de la Policía Judicial. Había enfrentado a narcotraficantes, asesinos, extorsionadores, y ninguno logró derrumbarme. Ella acababa de abrir una puerta de la que no sabría salir. La investigación apenas comenzaba, y lo que descubrí de Vanessa me hizo entender que Mateo y yo no éramos los primeros en su lista. 2 días después, Leticia llegó a mi puerta a las 9 de la mañana. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo y el gesto tenso de quienes han destapado un nido de serpientes. «Comandante, será mejor que se siente antes de que le muestre esto». Puse café mientras Mateo terminaba de bañarse. Había pasado esos días recuperándose. La hinchazón de su ceja había bajado, pero la cicatriz, esa lo acompañaría siempre. Una marca más de la crueldad de Vanessa. Nos sentamos en la mesa del comedor. Leti abrió la carpeta y comenzó a extender documentos, fotos, capturas impresas. Vanessa Cortés Mendoza empezó. Pero ese nombre es falso. Nació como Vanessa Jiménez Ruiz en Tampico, Tamaulipas. 34 años, no 32, como le dijo a su hijo. Primera mentira. Nunca estudió en privadas. Terminó la prepa en una escuela pública y no hay registro de que haya pisado una universidad. Trabajó como mesera promotora y luego dealer en varios casinos. Leticia deslizó una foto sobre la mesa. Vanessa, unos 10 años más joven, vestida elegantemente y tomada del brazo de un hombre mayor, casi de 60, en lo que parecía una boda. Su primer matrimonio, dijo Leti. A los 24 se casó con Roberto Fierro, dueño de una cadena de ferreterías en Veracruz. Viudo con 2 hijos adultos. El matrimonio duró 2 años. Roberto murió de un infarto. Vanessa heredó una propiedad valuada en 2.800.000 pesos. Los hijos trataron de impugnar el testamento, pero no lograron nada. Todo estaba perfectamente armado. ¿Y los hijos? ¿Qué pasó con ellos?, pregunté. Uno vive en Estados Unidos, respondió Leticia. La hija menor presentó una denuncia contra Vanessa por amenazas, pero la retiró en una semana. Cuando logré localizarla y preguntarle, me colgó. Volví a marcar y me dijo: «Esa mujer es peligrosa. No quiero saber nada de ella, ni de su dinero maldito». Un escalofrío frío me recorrió la espalda como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno amanecer. Leticia colocó otra foto. Otra boda. Otra sonrisa falsa de Vanessa junto a un hombre mayor. Segundo matrimonio, Fernando Alcántar, empresario textil en Puebla, 58 años. Viudo. Se casaron cuando ella tenía 27. Duraron 1 año y medio. Fernando cayó por las escaleras. Terminó en coma y murió semanas después. Se investigó la caída. Sí, pero nada fuera de lugar. Vanessa dijo que había bebido y que resbaló. Las cámaras estaban descompuestas. Levanté la cabeza de golpe. ¿Descompuestas? Igual que ahora. Exactamente el mismo patrón, dijo Leticia. Hay más, añadió sacando otro expediente. Tercer matrimonio, Joaquín Vega, ingeniero civil, retirado en Querétaro, 62 años, también viudo. Y él también murió, no. Pero su hijo, Pablo Vega, desapareció 6 meses después de la boda. Dejó un mensaje diciendo que necesitaba pensar y que se iba al extranjero. 4 años sin rastro. Joaquín terminó destrozado, firmó poderes legales para Vanessa. Ella lo internó en un asilo y vendió todas sus propiedades. Ganancia estimada, 4 millones de pesos. Me cubrí el rostro con las manos. Leti, ese muchacho Pablo,
No puedo afirmarlo, susurró ella, pero las coincidencias son demasiadas. Vanessa se acerca ya a hombres mayores siempre viudos con hijos. Y esos hijos desaparecen, mueren o son empujados fuera del camino. Luego ella se queda con el dinero. Sentí cómo las piezas encajaban de golpe. Y ahora está con mi hijo. Adrián encaja perfecto en su patrón, dijo. Letty viudo con un adolescente y una madre que posee una propiedad valiosa. Por eso quiere alejar a Mateo, dije con un hilo de voz. Porque él es un obstáculo. El heredero natural si algo le pasara a tu hijo. Además, es lo bastante inteligente para verla tal como es. Leticia colocó otro documento en la mesa. Vanessa no trabaja sola. Tiene un cómplice, Germán Ochoa Salinas, abogado. Aparecen los 3 matrimonios. Él maneja la parte legal, poderes, ventas, testamentos. Se reparten todo 50 y 50. Tienes pruebas, transferencias sospechosas a cuentas en las Islas Caimán después de cada herencia. No es suficiente para condenar, pero sí para empezar. En ese momento se abrió la puerta del baño. Mateo, con el cabello todavía húmedo, salió y se detuvo al ver a Leticia. «Buenos días». «Buenos días, Mateo», respondió ella. «Soy amiga de tu abuela». Él vio los papeles sobre la mesa. «Eso es sobre Vanessa», Leticia me miró. Asentí. «Siéntate, mi niño. Tienes que saberlo». Le conté todo: matrimonios, muertes, desapariciones. Vi cómo su piel perdía color. Entonces, ella mató a esas personas. No lo sabemos, dijo Leticia, pero el patrón es demasiado claro. Mateo bajó la voz. Soy el siguiente. Quiere que desaparezca como Pablo. Eso no va a pasar, dije tomando su mano. Ahora que sabemos quién es, vamos a detenerla. ¿Cómo?, preguntó Mateo. Mi papá jamás nos va a creer. No necesito que Adrián me crea. Necesito pruebas. Pruebas que no pueda negar ni un juez ni nadie. Leticia se cruzó de brazos. Comandante, ¿qué está pensando? Que Vanessa es lista, pero no tanto. Respondí dejando que un silencio pesado llenara la sala. Cometió un error cuando atacó a Mateo. Se confió. ¡Qué error el candelabro! Mateo vio cómo lo escondía. Ese objeto tiene que estar en esa casa, con sus huellas y posiblemente la sangre de mi nieto. Eso es evidencia. Pero no podemos entrar sin orden. Sonreí de medio lado. No, pero Mateo sí. Esa también es su casa. Puede entrar a recoger sus cosas. Mateo abrió los ojos sorprendido. ¿Quieres que vuelva ahí? Solo un rato y con un pretexto válido. Ropa, cuadernos, lo que sea. Y mientras entras buscas el candelabro. Pero no irás solo. ¿Cómo que no saqué mi celular y le mostré la pantalla a Leticia? Cámaras, espía tamaño botón. Transmisión en tiempo real. Leticia sonrió. Comandante, sigue siendo usted misma. Nunca perdí el toque, respondí. Solo estaba dormido. Planeamos el resto de la mañana. Leticia conseguiría las cámaras. Yo hablaría con Adrián para permitirle a Mateo recoger sus cosas. Nosotras vigilaríamos desde afuera grabando todo. Pero había un riesgo evidente. Si Vanessa sospechaba algo, podría reaccionar. Podría lastimar a Mateo. Abuela, dijo él leyendo mis dudas. Quiero hacerlo. Debo hacerlo. No solo por mí. También por Pablo. Por los demás. Lo miré fijamente. Ya no era el niño quebrado de 2 noches atrás. Había fuego en sus ojos. Está bien, susurré. Pero seguimos mi plan al pie de la letra.
Nada de improvisar. Si en algún momento te sientes en peligro, sales de inmediato. ¿Entendido? Entendido, Mateo asintió. Esa misma tarde llamé a por Adrián. Contestó al tercer timbrazo con la voz cargada de fastidio. ¿Qué quieres, mamá? Mateo necesita su ropa y sus cosas de la escuela. Pasará mañana por ellas. Hubo un silencio pesado como si alguien apagara el aire al otro lado. ¿Va a ir solo...? Sí. Es su casa también. O ya no está bien. Pero que sea rápido. Vanessa no quiere verlo. Será rápido, dije y colgué antes de escuchar su respiración cansada. Esa noche Leticia llegó con las cámaras espía. Pequeñas como botones invisibles a simple vista. Las cosimos en la camisa de Mateo, una en el pecho, otra en el hombro. Desde mi celular podíamos ver todo. Mañana a las 3 le dije. Los martes Vanessa siempre está en casa y Adrián trabaja en oficina. Es el momento ideal. Mateo asintió aunque sus manos temblaban cuando cenaba. Al acostarse lo encontré mirando el techo bajo la luz tenue que entraba por la ventana. ¿No puedes dormir? Tengo miedo, pero no de Vanessa. Tengo miedo de comprobar que mi papá vive con una asesina. Me senté a su lado y acaricié su cabello. Lo que pase mañana lo enfrentaremos juntos. Tú no estás solo. Te quiero, abuela. Yo también, mi niño. Más de lo que imaginas. Se quedó dormido. Yo lo observé respirar suavemente mientras el ventilador removía el aire cálido de la noche. Pensé en los riesgos en lo que podía salir mal, pero también en lo que Vanessa jamás entendió. Había subestimado al muchacho que no quiso doblarse y a la mujer que había cazado monstruos durante décadas. Al día siguiente, con las cámaras encendidas, Mateo entró a esa casa. Lo que grabó esa tarde nos heló la sangre. 2:45 p.m. Mateo se revisaba frente al espejo de mi sala. Los botones cámara parecían normales. Yo confirmaba por 10ª vez la transmisión en mi celular. Audio claro, imagen nítida. Listo. Leticia esperaba en su coche estacionada a media cuadra. Nosotras seríamos su sombra. Lo abracé. Tenía olor a jabón y a miedo, pero debajo había una valentía que me estremeció. Recuerda, entras, saludas con normalidad, vas a tu cuarto, empacas, y si ves el candelabro lo grabas. No lo toques. Si ella se altera, sales. Entendido. Vamos, dijo Leticia. La colonia San Ángel estaba tranquila, bañada por una luz amarilla de media tarde. La casa de Adrián, grande, impecable, parecía un cuadro, pero yo solo veía una jaula. Mateo bajó del coche. La imagen se movía con sus pasos. Tocó el timbre. La puerta se abrió. Vanessa, con pants negros, blusa rosa, ajustada, el cabello recogido en una coleta alta. Sin maquillaje se veía más joven y más peligrosa. Sus ojos recorrieron a Mateo como quien evalúa un objeto. Llegaste. Pensé que te acobardabas. Vengo por mis cosas. Mi papá dijo que podía. Tu papá dice muchas cosas. Pasa. Rápido. La cámara mostró la sala, mármol pulido, muebles caros, cuadros simétricos. Un escenario perfecto, vacío de alma. Ve a tu cuarto. Tienes 30 minutos, ordenó ella. Mateo subió las escaleras. Cuando abrió la puerta sentí que el pecho se me rompía. El cuarto estaba destrozado, ropa tirada, pósters arrancados, el escritorio volcado, los libros por el suelo, la cama sin sábanas. «Dios mío», susurró Leticia. «¿Qué le pasó a mi cuarto?», dijo Mateo, la voz temblorosa. Desde abajo la voz de Vanessa tronó. «Empacaste tu desorden como el cerdo que eres. Esa es la razón».
Mientras recogía la cámara, mostró una foto rota en el suelo Mateo y su madre. El marco hecho pedazos. La foto con una huella de zapato. Mateo la levantó con un cuidado que me desgarró, la limpió y la guardó en su mochila. «Respira, hijo. Respira», susurré sin que pudiera oírme. Terminó de empacar. Abrió el cajón del escritorio buscando sus cuadernos. Entonces, en la pantalla de mi celular, algo brilló entre los papeles rotos. Un destello metálico. «Detente», dije. «Enfoca eso». Mateo acercó la mano lentamente. El brillo se hizo más claro. Yo contuve la respiración. Habíamos encontrado algo. Como si hubiera escuchado mi susurro, Mateo apartó los cuadernos. Y ahí estaba, un candelabro de plata pesado viejo con manchas oscuras que ninguna pulida podía borrar. «Sangre». «Lo encontró», murmuró Leticia. «Ese es». La voz de Vanessa irrumpió desde las escaleras. «Ya terminaste. Llevas 15 minutos ahí arriba». «Ya casi», respondió Mateo sorprendentemente sereno. Con manos temblorosas sacó su teléfono y tomó varias fotos del candelabro. Luego lo dejó exactamente en su sitio. «Bien hecho», susurré. Mateo salió con su mochila. Vanessa lo esperaba abajo, brazos cruzados, la mirada afilada. «Eso es todo, sí». «Perfecto. Entonces ya puedes irte. Y no vuelvas, esta es mi casa también». Vanessa soltó una carcajada seca. «¿Tu casa? Esta es de tu padre. Yo soy su esposa. Tú solo eres un accidente que ha cargado toda su vida. Mi mamá no fue un accidente». Los ojos de Vanessa se oscurecieron. «Tu mamá está muerta. Y tu abuela no tardará. Cuando se muera tu papá heredará esa casucha asquerosa. La venderemos, nos largaremos. Y a ti te mandaremos a un internado para que aprendas a cerrar la boca». Dio un paso hacia él. La cámara captó su rostro pura rabia. «Yo no te toqué, mocoso mentiroso. Tú me atacaste. Y si repites esa mentira te pudrirás en un reformatorio. Sé la verdad. Y mi abuela también. Tu abuela no es nadie. Es una vieja acabada. Y tarde o temprano, aprenderá. Todos aprenden». Entonces escuché una voz que detuvo el mundo. «Adrián». «¿De qué están hablando?», preguntó desde la puerta. Traía el traje arrugado, la corbata suelta, la mirada perdida. No era el hijo que yo recordaba. «Amor», dijo Vanessa cambiando el tono como si apretara un interruptor. «Llegaste temprano». Mateo ya se iba. Adrián miró a su hijo, luego a ella. Vi un destello, había escuchado más de lo que Vanessa creía. ¿Qué fue eso de un internado? Solo le expliqué consecuencias si sigue portándose mal. Mintió ella. Ella dijo que cuando mi abuela se muriera iban a vender su casa. Soltó Mateo firme. «Eso es mentira», exclamó Vanessa. «Adrián, tu hijo inventa cosas para ponerme mal contigo». «No estoy inventando», contestó Mateo. «Y tú lo sabes». Adrián cerró los ojos como si cargara el peso de un mundo entero. «Mateo, vete ahora. Papá, necesitas escucharme. Dije que te fueras». El grito retumbó en toda la casa. Mateo retrocedió herido en el alma. «Está bien», dijo con voz quebrada. «Me voy. Pero cuando quieras saber la verdad, sabes dónde encontrarme». La puerta se cerró tras él. En la pantalla vimos a Vanessa acercarse a Adrián, acariciándole el pecho. «Amor, estás muy estresado. Ese niño te está enfermando. Deberíamos...». «Necesito estar solo», la interrumpió él, apartándose. Subió las escaleras sin mirar atrás. Vanessa quedó inmóvil. Y de pronto sonrió. Marcó un número. «Germán, soy yo».
Hay que acelerar las cosas. El mocoso está dando problemas. Sí, lo sé. En una semana todo estará listo. La vieja ni siquiera va a entender que la golpeó. Supe entonces que el tiempo se nos acababa. Mateo regresó al auto. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. Lo siento, abuela. Intenté... No te disculpes, lo abracé fuerte. Lo hiciste perfecto. Tenemos lo que necesitábamos. Leticia arrancó. En mi teléfono revisé las grabaciones, el candelabro, las amenazas, la confesión, su llamada con Germán. Y algo más doloroso que todo eso, la confirmación de que había perdido a mi hijo. Esa noche, cuando Mateo ya dormía, salí al balcón. La ciudad brillaba fría bajo las farolas. O quizá era yo la que estaba helada por dentro. Recordé a Adrián de niño cómo corría hacia mí, cómo me abrazaba diciendo, «Mamá, te extrañé». Recordé enfermedades, noches sin dormir, el esfuerzo de ser madre sola. Dediqué mi vida entera a ese niño. ¿Para qué? Para que una mujer lo arrancara de mí en 5 años. Las lágrimas que había contenido por días finalmente cayeron. Lloré por el hijo que perdí, por los años que ya no volverían, por las palabras que ya nunca escucharía de su boca. Pero también lloré de rabia, porque Vanessa no solo me lo quitó, lo convirtió en un extraño. Lo envenenó contra su madre, contra su hijo, contra sí mismo. Eso no podría perdonarlo jamás. Me limpié el rostro. Respiré hondo. Y en ese instante tomé una decisión. Iba a recuperar a mi hijo. No sabía cómo ni cuánto tardaría, pero lo arrancaría de las garras de esa mujer, aunque fuera lo último que hiciera. Porque yo soy Remedios Salazar. Y las madres como yo no se rinden jamás aunque el mundo nos dé la espalda, aunque hasta nuestros hijos nos hayan olvidado. Antes de recuperar a mi hijo tenía que derribar a Vanessa. Y para eso no bastaban grabaciones, necesitaba una trampa perfecta. Amanecí con una claridad que no sentía desde mis años en la policía. Nada de lágrimas, nada de dudas. Solo un propósito: destruir a Vanessa Cortés antes de que acabara con lo que quedaba de mi familia. Preparé café fuerte. El aroma llenó la cocina como si quisiera mantenerme despierta por dentro. Me senté con mi vieja libreta de investigaciones. Mateo aún dormía, lo necesitaba. Escribí lo que teníamos. Evidencia física, el candelabro con su sangre. Testimonios, amenazas grabadas, su plan de vender mi casa, el nombre de Germán. Antecedentes: 3 matrimonios, 2 muertes, una desaparición. Cómplice: un abogado corrupto. Pero todo era circunstancial. Y ella sabía moverse. Bastaría un buen abogado para tirarlo todo. Necesitaba algo más, una confesión involuntaria, completa, irrefutable. Leticia llegó puntual a las 8, ojerosa, con 2 cafés extra. «Comandante, conozco esa cara», dijo dejando el vaso sobre la mesa. «¿Qué está tramando?» Sonreí apenas. Una trampa. Pero para que funcione, ella debe creer que estoy derrotada. No entiendo. Saqué un sobre. Dentro, documentos de cesión voluntaria de mi casa a nombre de Adrián. Los ojos de Leticia se abrieron como si hubieran visto un fantasma. No puede estar hablando en serio. Los documentos son reales, pero tienen una cláusula escondida. Si hay presión, amenaza o fraude, quedan invalidados. Un notario amigo me ayudó. ¿Y cómo hará que Vanessa caiga? Le daré lo que desea. La llamaré. Le diré que estoy cansada, que quiero paz, que firmaré mi casa a nombre de Adrián si deja en paz a Mateo. Leticia frunció el ceño. Eso no suena para usted. Exacto. Por eso va a creerlo.
Le pediré que venga con su abogado a mi casa. Aquí la grabaremos audio-video todo legal. Cuando ella sienta que ganó, presumirá. Ese será su error. Leticia respiró hondo. Es peligroso. Si sospecha algo puede ponerse violenta. Tú estarás escondida en mi cuarto. Y ya instalé cámaras en sala y comedor. No se dará cuenta. ¿Y si firma y se va sin decir nada? No lo hará. Mujeres como ella necesitan humillar, saborear la victoria. Cuando sientan que me vencieron, soltarán la lengua. En ese momento apareció Mateo despeinado con los ojos hinchados. ¿Qué está pasando? Le expliqué el plan. Vi cómo su expresión cambiaba del miedo a la preocupación y finalmente a la determinación. ¿Qué hago yo? Te quedas en casa de Leticia ese día. Es demasiado peligroso aquí. Pero Abue no es negociable. Necesito saber que estás seguro. Él asintió sin discutir más. Conocía ese tono. El resto del día lo dedicamos a preparar la emboscada. Leticia trajo 4 cámaras espía profesionales. Las colocamos entre libros en una planta detrás del marco de una foto y en la lámpara del comedor. Mientras las ajustábamos, el aire de la tarde entraba por la ventana moviendo las cortinas, como presagio de lo que vendría. La casa silenciosa y bañada por luz dorada parecía contener la respiración. Y yo también, porque sabía que cuando Vanessa pisara ese lugar, se cavaría su propia tumba. Colocamos las cámaras, una en el librero, otra en el reloj del comedor, la tercera en la repisa de la cocina y la última escondida en mi lámpara de pie. Desde mi habitación Leticia podría verlo todo en su laptop. Después preparé mi casa para que pareciera lo que Vanessa deseaba ver: debilidad. Dejé facturas médicas falsas en la mesa, frascos de pastillas sobre la estufa, ventanas entreabiertas, dejando pasar un aire frío que movía las cortinas, como un suspiro cansado. A la mañana siguiente tomé el teléfono. Mis dedos temblaban apenas al marcar. Adrián contestó al cuarto timbrazo. ¿Qué quieres ahora, mamá? Necesito hablar con Vanessa. Es importante. Hubo un silencio tenso. Luego pasos. Remedios, dijo Vanessa con esa voz dulce que siempre escondía veneno. Necesitamos hablar sobre la casa, sobre Mateo, sobre todo. No tenemos nada que hablar. Dejé que mi voz sonara apagada, rota. Estoy cansada de pelear. Solo quiero que mi nieto esté seguro. Si tengo que ceder, lo haré. Hubo una pausa. Pude imaginar su sonrisa. Ceder como la casa. Mi salud no está bien. Quizá me queden meses. No quiero dejar problemas legales a mi hijo. ¿Qué detalle tan considerado?, respondió con un sarcasmo que casi podía verse. Estoy dispuesta a firmar hoy mismo a nombre de Adrián, añadí, si ustedes dejan en paz a Mateo. Más silencio. Murmullos. Seguramente Germán estaba allí. ¿Cuándo? Mañana a las 3. En mi casa. Con tu abogado si quieres. ¿Y por qué ese súbito cambio de corazón, Remedios? Porque estoy agotada. Y mi hijo eligió. Y no me eligió a mí. Dolió decirlo. Porque era cierto. Mañana a las 3 entonces, concluyó Vanessa. Y espero que no estés jugando conmigo, vieja. Porque te arrepentirás. No estoy jugando. Quiero paz. Colgó. Me quedé un momento mirando el teléfono mientras mi pecho latía como un tambor. Leticia tocó mi hombro. Lo hizo perfecto, comandante. Porque parte de esto sí es verdad, admití. Estoy cansada, pero no vamos a permitir que ella gane.
Ese día lo revisamos todo: posiciones, cámaras, frases clave, las preguntas que provocarían a Vanessa sin que sospechara. Por la noche fui a ver a Mateo. Lo encontré despierto, mirando el techo, la luz del pasillo iluminando apenas su perfil. Nervioso, enojado. Pero eso me da fuerza. Nada saldrá mal, le aseguré. Me abrazó. Confío en ti, abuela. Eres la persona más fuerte que conozco. Al día siguiente, Leticia llegó temprano. Probamos las cámaras, imagen nítida, audio limpio. A la 1 llevamos a Mateo a su casa. Su esposo lo vigilaría. No salgas por nada, le dije. Cuídate tú también, abuela. Siempre. Leticia y yo regresamos. Ella se encerró en mi cuarto con la laptop. Yo esperé en la sala rodeada de silencio, mientras un rayo de luz entraba por la ventana y caía justo sobre la carpeta con los documentos falsos. A las 2:55 sonó el timbre. Respiré hondo. Me alisé la blusa y abrí la puerta. Ahí estaba Vanessa, impecable, con un vestido beige y tacones que resonaban fuerte en el pasillo. Germán Ochoa, traje perfecto, portafolio en mano, sonrisa de tiburón. Y atrás, Adrián. Sin mirarme. Pasen, dije con una suavidad ensayada. Vanessa entró primero, analizando mi casa con un gesto de desprecio apenas disimulado. Germán detrás, revisándolo todo como si ya fuera suyo. Adrián cerró la puerta sin levantar la mirada. Se acomodaron Vanessa en el sillón central como si fuera la dueña, Germán a su lado, Adrián, apartado, arrinconado en su propia vergüenza. Yo me senté frente a ellos. La sala estaba bañada por la luz tenue de la tarde, perfecta para captarlo todo. Gracias por venir, comencé. Sé que no es fácil. Vanessa sonrió, esa sonrisa de depredadora que conozco bien. ¡Ah, remedios! Siempre supe que tarde o temprano entrarías en razón. La trampa había comenzado. Germán abrió su portafolio y extendió papeles sobre la mesa. Señora Salazar, dijo con voz profesional. Confirma que desea transferir la propiedad ubicada en Roma Norte, 247, departamento 302, a nombre de su hijo, Adrián Salazar Ríos. Así es, respondí con tono débil. Él señaló dónde firmar. Hice como que leía, pero observaba. Vanessa tenía los ojos brillantes de triunfo. Adrián no sabía dónde poner los suyos. Estos documentos, dije despacio, indican que cedo mi casa sin recibir nada. Correcto, afirmó Germán. Una donación en vida, totalmente legal. Y Mateo, pregunté. Ustedes retiran los cargos, ¿verdad? Ese fue todo el trato. Vanessa se inclinó con una sonrisa helada. Querida Remedios, seamos realistas. Tu nieto atacó a una mujer adulta. Eso es grave. Pero dijiste... Yo no dije nada. Tú dijiste que querías ceder la casa. Yo solo acepté presenciar tu acto de generosidad. Veneno puro. La miré. ¿Tú también piensas eso, Adrián? ¿Crees que tu hijo merece un reformatorio? Finalmente levantó la cabeza. Y lo que vi en sus ojos era la confirmación de que el hombre que yo crié ya no estaba allí. En los ojos de Adrián había algo que me desgarró: vergüenza y culpa. Quiso decir algo, pero la voz se le quedó atorada. Solo bajó la mirada como un niño reprendido. Vanessa aprovechó ese vacío. Apoyó su mano en el brazo de mi hijo como si le perteneciera. Adrián ha aprendido a confiar en mí, dijo con tono triunfal. Yo solo quiero lo mejor para nuestra familia. Y francamente, Mateo ha sido un problema desde que llegué. Un problema, susurré. Es un niño. Es un manipulador igual que tú, escupió ella. Siempre inventando dramas para separarnos. Germán carraspeó inquieto. Sabía que Vanessa estaba cruzando una línea, pero ella ya iba lanzada.
¿Sabes cuántas veces ese mocoso ha tratado de convencer a Adrián de que soy una mala persona? ¿Cuántas historias se ha inventado? Quizá no eran historias. Respondí con calma. Los ojos de Vanessa se afilaron. ¿Qué intentas insinuar? Nada. Solo que un niño suele decir la verdad cuando tiene miedo. Vanessa soltó una carcajada seca que retumbó en la sala. Hay remedios. Siempre tan dramática. Igual que tu nieto. Al final da igual. No tú vas a firmar, te quedarás encerrada en este departamentito hasta que la vida haga lo suyo. Y Mateo aprenderá disciplina donde sí lo enderezan. Germán murmuró un Vanessa en advertencia, pero ella ni lo volteó a ver. Que le lanzó irritada. Es la verdad. Mira, Posy, a esta mujer enferma sola acabada. Debió rendirse desde el principio. Me habría ahorrado tanto trabajo. ¿Trabajo? Repetí fingiendo inocencia. Sí, trabajo, dijo reclinándose como reina en su trono. ¿Tienes idea de cuánto me costó lograr que Adrián se olvidara de ti? La sana en la habitación se volvió un cuchillo. Cada cumpleaños que olvidaba, cada llamada que no atendía, cada visita que cancelaba. Todo lo planeé yo paso por paso. Adrián levantó la cabeza sorprendido. ¿Qué dijiste? Ay, por favor, amor. No te hagas el tonto, dijo con una risita venenosa. Sabías que yo manejaba tu agenda. Yo decidía a quién veías y a quién no. Adrián balbuceó. Pensé que solo... me estabas ayudando a organizarme. Ay, Adrián, rió ella. Tan ingenuo. Vanessa se giró hacia mí con un brillo cruel. Te alejé de esta mujer porque era un estorbo. Y funcionó. No, ahora ni siquiera la soportas. Vi cómo algo se quebraba en los ojos de mi hijo, como si una venda cayera finalmente. Germán se levantó de golpe nervioso. Vanessa, deberíamos concentrarnos. Siéntate. Germán ordenó ella sin mirarlo. Estoy hablando. Él obedeció, pero tragó saliva. Sabía que Vanessa estaba perdiendo el control. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Remedios, continuó ella eufórica. Cuando por fin te mueras, y créeme, con ese corazón tuyo, no falta mucho. Vamos a vender este cuchitril por 4,5 millones. Ya tengo comprador. Un inversionista que quiere remodelar el edificio entero. 4,5 millones, susurré. Exacto. Y con ese dinero más lo que he ahorrado de mis... inversiones anteriores. Adrián y yo nos iremos a Cancún. Abriremos un hotel boutique. El terreno ya está apartado. ¿Y Mateo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mateo se va a un internado militar en Veracruz. Todo está arreglado. Y cuando cumpla 18... que Dios lo cuide. Ya no será nuestro problema. Vanessa, basta, dijo Adrián poniéndose de pie, su silla chirriando sobre el piso. ¿De qué hablas? Nunca discutimos eso. Porque tú no tienes que discutir nada, amor. Rió ella con condescendencia. Yo me encargo de todo como siempre. ¿También te encargaste de alejar a mi madre?, preguntó él con voz rota. Alguien debía hacerlo, respondió sin dudar. Las madres como ella son tóxicas. Se aferran a sus hijos como sanguijuelas. Me mordí el labio hasta casi sangrar. Necesitaba que siguiera hablando. ¿Y lo del candelabro?, pregunté con suavidad, como si fuera una curiosidad sin importancia. También fue obra tuya, Vanessa, me sostuvo la mirada. Y sonrió. Una sonrisa lenta, torcida, peligrosa. Ay, eso sí fue ingenioso, ¿verdad? La tarde se detuvo. Ni el reloj de pared se atrevió a sonar. El mocoso llegó tarde, continuó. Yo ya estaba harta de sus miraditas, de sus juicios silenciosos.
Así que cuando entró, le di su merecido. Y en ese instante supe que la serpiente por fin había mordido su propio veneno. Un buen golpe con el candelabro de plata que me regaló mi suegra muerta. Ironicísimo, nos soltó Vanessa con una sonrisa torcida. Adrián se desmoronó por dentro. La palidez lo delató. Tú lo golpeaste primero, claro, pero después me hice unos moretones contra la pared. Unas lágrimas, un par de alaridos. Y tú, como siempre, me creíste, añadió ella disfrutando cada palabra. Germán intentó frenarla. Vanessa, basta. ¡Cállate! Germán bramó perdiendo el control. Aquí se termina. La vieja firmará, tendremos la casa, y en meses estaremos en Cancún contando billetes. Tal como planeamos. Tal como lo planeaste con Roberto, murmuró Leticia detrás de mí, emergiendo como una sombra. Y con Fernando. Y con Joaquín, añadí yo. El rostro de Vanessa se petrificó. Germán se levantó sobresaltado. Esto es suficiente. Nos vamos. Siéntese, licenciado, dije con una voz que no escuchaba desde mis años de comandante. Abrí la puerta de mi habitación. Leticia salió con su laptop entre las manos, la pantalla brillando como un arma. Buenas tardes, dijo con calma profesional. Subcomandante Leticia Domínguez, Investigaciones Privadas. Todo ha quedado grabado en HD. Vanessa retrocedió un paso. Eso es ilegal. En absoluto, respondí. Están en mi casa. Tengo derecho a grabar. Y acaban de confesar agresión, fraude, coacción y conspiración. Germán se lanzó hacia la puerta, pero Leticia le bloqueó el paso. Yo no haría eso, licenciado, advirtió. Afuera hay 2 judiciales esperando. Vanessa explotó. Esto no se sostendrá. Es una trampa. Una trampa que mordiste con gusto porque tu arrogancia te cegó. Le dije con hielo en la voz. Marqué un número. Comandante Suárez puede subir. Los pasos retumbaron en la escalera. Suárez entró con 2 agentes. Comandante Salazar dijo inclinando la cabeza. ¿Lo tenemos? Todo, respondió Leticia mostrando la pantalla. Confesión completa. Amenazas, agresión contra menor, fraude, conspiración. Suárez se volvió hacia Os. Vanessa Cortés Mendoza, Germán Ochoa. Salinas quedan arrestados. ¡Esto es un montaje!, gritó Vanessa. Adrián, di algo. Defiéndeme. Todos volteamos a verlo. Adrián se tapaba el rostro. Los hombros le temblaban. Cuando habló, su voz estaba rota. Todo era mentira. Lo que dijiste sobre mi madre, sobre Mateo, sobre todo. Vanessa se desesperó. Amor, no. Yo te amo. Lo hice por nosotros. Me usaste, respondió Adrián con lágrimas. Golpeaste a mi hijo. Me alejaste de mi madre. Todo por dinero. Los agentes la esposaron. Vanessa seguía gritando su nombre. Germán, en cambio, se entregó como un hombre que sabía que el telón había caído. Cuando se los llevaron, el departamento quedó sumido en un silencio doloroso. Leticia guardó su equipo discretamente y salió. Adrián permanecía de pie como si el mundo hubiera colapsado bajo sus pies. «Mamá», susurró. «Lo siento. Tanto». Quise abrazarlo. Dios sabe que quise, pero había heridas que aún sangraban. «No, Adrián», dije suavemente. «Un lo siento no cura 5 años de abandono. Ni que creyeras en una desconocida antes que en mí. Ni que permitieras que esa mujer levantara la mano contra tu hijo». Él asintió devastado. «Lo sé. No merezco tu perdón». «Esto no es de merecer», respondí. «Es de reconstruir. Y será lento. Muy lento». Me acerqué y toqué su mejilla.
Pero eres mi hijo. Y aunque tú me hayas olvidado, yo nunca dejé de esperarte. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, papeles y silencios incómodos, pero también de pequeños pasos. La justicia seguía su curso. Nosotros debíamos empezar otro sanar. Una semana después estaba sentada en un restaurante del centro, el Jardín de los Laureles. Elegí ese lugar por su terraza amplia, el ruido suave de los árboles de jacaranda, el murmullo de familias comiendo, un sitio donde la tensión podía respirar sin volverse peligrosa. Leticia estaba en otra mesa fingiendo revisar su laptop. Suárez también estaba cerca de Civil. Y el notario, el licenciado Ramírez, hojeaba discretamente unos documentos. Había hecho una última llamada 3 días antes. «Adrián, necesito que vengas. Y trae a Vanessa. Mamá está bajo arresto domiciliario». «Lo sé. Dile que es una propuesta. Que quiero resolver esto sin juicio». Adrián dudó. «No sé si es buena idea. Confía en mí solo una vez más». Aceptó. Ahora esperaba bajo la sombra violeta del jacarandá, con una jarra de horchata y un plato de pan dulce. Mi exterior parecía tranquilo. Por dentro mi corazón era un tambor. Llegaron a las 3:05. Adrián tenía la cara demacrada, un peso menos encima, y otro encima aún más grande. Vanessa avanzaba junto a Adrián, con la barbilla en alto, enfundada en un traje sastre negro, que intentaba ocultar el brazalete electrónico en su tobillo. Se sentaron frente a mí bajo la sombra de la jacaranda. El aire tibio de la tarde movía apenas el mantel entre nosotros. Ella se quitó los lentes revelando unos ojos llenos de veneno. «Aquí estamos, Remedios. Dijiste que tenías una propuesta». «Así es», respondí con calma fría. «Pero antes hay personas que debes conocer». Hice una seña. El comandante Suárez apareció seguido del licenciado Ramírez. Vanessa se tensó de inmediato. «¿Qué clase de circo es este, una mesa para aclarar cuentas pendientes?», dije. «Siéntense, por favor». Adrián miraba a todos perdido, como si por fin entendiera que no controlaba nada. Me incliné sobre la mesa. Vanessa Cortés Mendoza. O debería decir Vanessa Jiménez Ruiz. «No sé de qué hablas». «Creo que sí. Permíteme recordártelo». Saqué mi tablet. La primera imagen apareció Roberto Fierro. 60 años. Infarto súbito. Tú heredaste 2.800.000 pesos. Vanessa chasqueó la lengua. Eso fue legal. Legal sí. Pero curioso, continué. Roberto jamás tuvo antecedentes cardíacos. Durante 2 años mostró síntomas compatibles con intoxicación de digital. Adrián tragó saliva. «Envenenamiento Suárez», explicó con voz grave. La digital simula fallos cardíacos. En dosis altas mata sin dejar rastro. Vanessa intentó reír, pero la voz le tembló. «No tienen pruebas». «No del cuerpo», respondí. «Pero sí de alguien que vivió con él». Hice otra seña. Desde la laptop de Leticia sonó una voz femenina por los altavoces. «La hija de Roberto. Siempre supe que Vanessa mató a mi padre. Él se enfermó justo después de casarse con ella. Y una semana después de morir, ella ya estaba contando el dinero». Vanessa se levantó de golpe. «Esa maldita siempre me odió. Siéntate», ordené sin subir la voz. Y se sentó. Pasé a la siguiente foto. Fernando Alcántar. 58 años. Otra caída accidental. 3 semanas en coma. 200.000 pesos para ti. «Fue un accidente», insistió Vanessa. «Curioso accidente», continué, considerando que las cámaras fallaron justo esa noche.
y que Fernando pensaba divorciarse porque había descubierto transferencias a Islas Caimán. Adrián abrió los ojos herido. ¿Es cierto? Totalmente, respondió Suárez. Tenemos los movimientos bancarios. Vanessa apretó los dientes. Son falsedades. No las son, dije. Y todavía falta el peor. Cambié a la última foto Pablo Vega, 26 años, sonrisa tímida. Desapareció 6 meses después de que te casaras con su padre. Vanessa soltó una carcajada tensa. Ese chico se fue por voluntad propia. No, dije mirándola fijamente. Porque lo encontramos. El silencio se hizo tan espeso que hasta los meseros dejaron de moverse. Leticia acercó otra laptop y reprodujo un video. Apareció un hombre delgado con barba larga sentado en una cama de hospital. Mi nombre es Pablo Vega Ramírez. Hace 4 años Vanessa me drogó con algo en mi café. Desperté en un lugar desconocido. Kerman Ochoa me dijo que si volvía a México, que seguítico, mi padre sufriría un accidente. Me dieron un pasaporte falso y me mandaron a Guatemala. He vivido escondido hasta que supe que Vanessa estaba destruyendo otra familia. La voz de Pablo se quebró al final. Vanessa se desplomó como si le hubieran arrancado el aire. No, no. Suárez se acomodó la placa. Pablo está bajo protección. Testificará mañana. Con eso más las grabaciones más los movimientos bancarios. Vanessa, estás acabada. Y tu socio también, añadí. Germán ya cantó. El color desapareció del rostro de Vanessa. Por primera vez vi miedo donde antes solo había soberbia. Cuando pusimos toda la evidencia sobre la mesa, Germán terminó por quebrarse. Aceptó un trato con la fiscalía y lo soltó todo, fechas, montos, métodos. Cada crimen contado con precisión quirúrgica. Adrián se cubría el rostro con ambas manos. Sus hombros temblaban como si algo dentro de él finalmente se hubiera roto. Vanessa me sostuvo la mirada con un odio seco y antiguo. Siempre fuiste una entrometida. No necesitaba responderle. Yo era una madre defendiendo a los suyos, y también una excomandante que reconocía a un depredador desde la primera sombra. Me levanté despacio. El licenciado Ramírez abrió su portafolio y sacó los papeles. Los documentos que firmaste en mi casa son inaplicables, dijo. La cláusula de coerción los anula por completo. Mi voz no tembló. Mi propiedad sigue siendo mía, y Mateo está bajo mi custodia legal. Adrián firmó ayer. Cuando miré a mi hijo, él solo asintió con lágrimas silenciosas. Suárez se puso de pie. Su presencia llenó la mesa. Vanessa Cortés Mendoza declaró queda formalmente acusada de fraude, extorsión, tentativa, de homicidio, secuestro y conspiración. Su arresto domiciliario ha sido revocado. Oficiales. Los policías que esperaban a unos metros se acercaron. Vanessa intentó forcejear. Adrián, ayúdame. Diles que no es verdad. Mi hijo. La observó con un dolor que parecía quemarlo por dentro. No puedo ayudarte, porque sí es verdad. Y yo fui el idiota que no lo vio. Mientras se la llevaban entre gritos y amenazas, el restaurante quedó suspendido en un silencio extraño, roto solo por murmullos de clientes sorprendidos. Adrián me miró con ojos desbordados. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en la comisaría? Respiré hondo. El aire olía a totop y a tortillas recién hechas y a jacarandas en flor. Porque necesitabas verla tal cual es. Sin máscaras, sin lágrimas falsas, con testigos, con verdad. Él bajó la mirada. Y ahora viene lo difícil.
Respondí: reconstruir lo que queda de nosotros. Suárez y el licenciado Ramírez se retiraron discretamente. Leticia guardó su laptop, me guiñó un ojo y también se fue. Quedamos solos Adrián y yo bajo ese árbol que dejaba caer pétalos morados sobre la mesa. «¿Puedo ver a Mateo?», preguntó él. «Si él quiere, sí. Y si no, esperarás». «Lo haré. Lo prometo. Así son los padres, Adrián. Esperan. Luchan. No renuncian. Pagamos la cuenta y salimos». El sol de la tarde teñía la calle de naranja y la ciudad seguía su vida, claxones, risas, vendedores pregonando. Para todos era un día más. Para nosotros era el primero sin Vanessa, envenenándolo todo. Sabía que la justicia apenas empezaba, pero la batalla verdadera era otra: sanar a una familia rota, recuperar la confianza de un niño lastimado. Y eso no se resolvía con esposas, sino con tiempo. 3 meses después, estaba sentada en la sala de audiencias del Tribunal Superior. Olor a madera vieja, papeles húmedos, bancos llenos de periodistas y víctimas. Mateo iba impecable con el traje nuevo. A su lado Adrián intentaba mantener la compostura. Ese tiempo juntos había sido un sendero de lágrimas, silencios y pequeños avances. Pero avanzaban y eso bastaba. Detrás de nosotros, Leticia y Suárez observaban en silencio. Hoy escucharíamos la sentencia. La puerta lateral se abrió. 2 guardias escoltaban a Vanessa. La mujer elegante había desaparecido, uniforme naranja, cabello sucio, recogido al azar, ojeras profundas. Solo quedaba la sombra de su arrogancia torcida ahora en resentimiento. Germán apareció detrás igual de derrotado, con la mirada fija en el suelo. «Todos en pie», anunció el secretario. Entró la jueza Saldívar, una mujer de gesto imperturbable. Nos sentamos cuando ella lo indicó. «Buenos días», comenzó con voz firme. «Procedemos a dictar sentencia en el caso del Estado contra Vanessa Jiménez Ruiz, también conocida como Vanessa Cortés Mendoza, y Germán Ochoa Salinas. El jurado los ha encontrado culpables de fraude agravado, extorsión, tentativa de homicidio, secuestro, asociación delictuosa y conspiración para cometer asesinato». El aire de la sala se volvió espeso, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. La voz de la jueza retumbaba en la sala como golpes secos contra la madera. Antes de dictar sentencia, ¿alguna de las víctimas desea hacer una declaración? El fiscal me miró. Asentí, me puse de pie. Había ensayado estas palabras, pero al abrir la boca salió algo más profundo, más viejo que el dolor. «Su señoría...» «Soy Remedios Salazar. 35 años serví como comandante. He visto monstruos, pero ninguno como Vanessa Jiménez». Miré a Vanessa. Ella me devolvió la mirada con un odio tan frío que podría haber apagado velas. «No solo destruyó bienes», continué. «Rompió familias. Sembró desconfianza entre padres e hijos. Manipuló, mintió y cuando no bastó, golpeó. Mi nieto lleva una cicatriz en la ceja por su violencia. Mi hijo perdió 5 años de su vida atrapado en sus engaños y otras familias perdieron mucho más. Patricia Fierro en la primera fila lloraba en silencio. Pero lo peor, respiré hondo, es su ausencia total de empatía. No siente culpa, no siente nada. Y esa ausencia la convierte en un peligro». Me senté. La jueza sintió con gravedad. Pablo Vega se levantó. Era la primera vez que lo veía en persona, aún frágil pero vivo. «Su señoría...» «Vanessa Jiménez me robó 4 años», dijo con voz quebrada. «Me quitó la oportunidad de despedirme de mi padre, que murió creyendo que yo lo había abandonado. Y esa culpa me acompañará siempre». Se sentó cubriéndose el rostro.
Hablaron también Patricia y 2 familiares de Fernando Alcántar. Cada declaración más pesada que la anterior. La jueza finalmente miró a Vanessa. La acusada. ¿Desea decir algo? Vanessa se levantó con lentitud. Por un instante pensé que mostraría humanidad, pero su voz salió tan fría como un metal mojado. Todo esto es una farsa. Soy víctima de una conspiración de gente resentida. Algún día la verdad saldrá. Se sentó. El silencio cayó como una sombra. La jueza abrió la carpeta con la sentencia. En mis 25 años, dijo, he visto criminales arrogantes. Pero usted ni siquiera reconoce el daño causado. Luego leyó sin temblar: Vanessa Jiménez Ruiz. Por fraude agravado 12 años. Por extorsión 6 años. Por tentativa de homicidio en perjuicio de Roberto Fierro, 15 años. Por secuestro de Pablo Vega, 20 años. Por asociación delictuosa, 5 años. Las penas se cumplirán de manera consecutiva. Total 58 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. Vanessa se quedó sin color. Además añadió: la jueza deberá restituir todo lo obtenido por fraude, y todos los bienes serán devueltos a sus legítimos dueños. Miró a Germán Ochoa Salinas por su participación como facilitador y su confesión completa: 25 años de prisión. Y queda inhabilitado permanentemente del ejercicio profesional. El martillazo final resonó. Mientras los guardias se llevaban a Vanessa y Germán, ella intentó encontrar a Adrián con la mirada, pero él no la vio. Tenía un brazo alrededor de Mateo protegiéndolo. Salimos a la calle. Periodistas rodearon la entrada, flashes, voces, ruido. Tomé aire y hablé con calma. La justicia fue servida hoy. No solo para mi familia, sino para todas las que esta mujer destruyó. Que quede claro, nadie está por encima de la ley. No respondí preguntas. Caminé con Mateo y Adrián hacia el estacionamiento. El viento de la tarde traía olor a fritanga y a lluvia próxima. Esa noche, de vuelta en mi departamento, cenamos juntos por primera vez en años. Mole caliente, arroz rojo y tortillas recién hechas. Mateo comió con un apetito que hacía meses no veía. Adrián me ayudó a servir el agua, a levantar los platos pequeños, gestos grandes, significados. Mientras lavábamos juntos, pregunté: ¿cómo te sientes, hijo? Mateo pensó un segundo. Aliviado, pero triste. ¿Por qué? Porque mi papá perdió años con ella. Porque tú también sufriste. Porque pudimos haber sido felices antes. El pasado ya no lo movemos. Mateo, respondí suavemente. Pero sí podemos construir algo distinto. Quizás mejor. En la puerta de la cocina apareció Adrián. Mateo, ¿podemos hablar? Mateo me miró. Asentí. Salieron al balcón. Desde la ventana vi a mi hijo romperse en llanto, a Mateo abrazarlo sin pensar. El viento de la noche movía las cortinas, como si la casa suspirara aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, estábamos empezando a sanar. Aquella noche, al ver a Adrián y Mateo en el balcón abrazándose bajo la luz tibia del farol, comprendí que por fin las grietas de nuestra familia empezaban a cerrarse. 2 semanas después, un sábado luminoso, Adrián llegó a mi puerta con un folder bajo el brazo. Mamá, quiero que revises esto. Eran documentos legales. Los leí despacio, sintiendo cómo el aire frío del pasillo me acariciaba las manos. ¿Estás seguro totalmente, mamá? Había puesto en venta la casa donde vivió con Vanessa. El plan era dividir el dinero en 3. Una parte para mí, otra para Mateo, y otra para compensar a las familias que ella destruyó. Esa casa está maldita, dijo con un suspiro cansado.
Cada esquina me recuerda lo que no quise ver. Voy a mudarme cerca, para estar con ustedes. ¿Y Mateo seguirá contigo mientras termina la prepa? Si tú aceptas. Pero yo estaré presente. Voy a llevarlo a los entrenamientos, a las juntas. Todo. Ya no voy a fallarle. Lo abracé. Mi hijo finalmente de vuelta. Un mes después llegó una carta con el sello de la prisión. El nombre del remitente me heló la sangre. Vanessa Jiménez. Leticia, que estaba conmigo esa tarde, me dijo en voz baja: «No está obligada a abrirla, comandante». Pero lo hice. La letra de Vanessa era seca, dura, como si escupiera cada palabra. «Remedios, ganaste». «Felicidades. Arruinaste mi vida igual que yo quise arruinar la tuya. No me arrepiento. El mundo nunca le da nada a mujeres como yo. Yo tomé lo que quise. Volvería a hacerlo. Tú morirás algún día, vieja, y yo seguiré aquí, recordando que durante 5 años te robé a tu hijo. Te hice dudar de ti misma. Esos 5 años son míos. Que te pudras». Vanessa Leticia leyó por encima de mi hombro. «Es una psicópata completa». Sí, respondí. Pero lo único que siento ahora es lástima. Lástima por alguien que nunca conoció el amor, que solo sabía poseer, controlar, destruir. Rasgué la carta en silencio. El viento de la ventana la movió antes de caer al bote. «Que se quede con esos 5 años», le dije a Leticia. «Yo me quedo con el resto de mi vida». Esa noche cenamos juntos otra vez. Mateo sacó su guitarra y tocó canciones que había aprendido en la escuela. Adrián y yo desafinamos a propósito, riéndonos, como si el peso del pasado por un instante ya no importara. Mientras los escuchaba con el aroma a café de olla y canela, flotando en mi sala, entendí algo que antes no veía. Vanessa nunca tuvo verdadero poder sobre mí. El poder no es el dinero ni las casas. Es el amor que siembras. La familia que reconstruyes con paciencia. Lo que permanece cuando todo lo demás se cae. Ella podía sana aferrarse a sus 5 años. Yo tenía lo que ella jamás tendría, una familia que volvió a elegirme. Me desperté con el sol colándose por la cortina y el aroma de lluvia reciente, mezclado con bugambilias. Era un sábado tibio de mayo. Desde la cocina llegaban voces, cruzándose risas, el tintinear de platos. Me puse mi bata gastada y caminé despacio. La escena que encontré parecía un milagro. Adrián freía huevos junto a la estufa. Mateo ponía la mesa tarareando junto a la radio. Habían preparado pan dulce, fruta y café de olla. «Buenos días, abuela», dijo Mateo. «Y feliz cumpleaños». Me llevé la mano al pecho. Había olvidado que cumplía 69. «Ay, hijos». No tenían por qué. «Claro que sí», respondió Adrián sonriendo. «Es tu día». Desayunamos juntos, la luz de la mañana entrando por la ventana como una bendición. Mateo contó su examen de matemáticas. Adrián habló de su nuevo trabajo, una constructora más pequeña, menos presión, más vida. «Ya no pienso perderme ni un minuto más», dijo mirándome a los ojos. «El dinero puede esperar. Ustedes no». Después del desayuno, Mateo me entregó un paquete envuelto en papel verde. Dentro había un álbum. No de fotos viejas, sino de los últimos 6 meses. Mateo jugando fútbol. Adrián aplaudiendo desde las gradas. Los 3 comiendo nieve en el Zócalo. Una foto de Adrián tomándome la mano frente al Ángel. Otro abrazo en su graduación. Y los 3 plantando un cerezo en el jardín comunitario. Las lágrimas me nublaron la vista. «Te gusta, abuela, es perfecto, mi niño». La última página tenía una foto nuestra abrazados en mi sofá y una frase escrita por Adrián.
La familia no es solo la sangre, es el amor que eliges dar cada día. Gracias, mamá, por no rendirte con nosotros. Te amamos. No pude contener el llanto. Ellos me abrazaron por ambos lados. Por fin, paz completa. Adrián respiró hondo antes de hablar. Tengo algo que decirles. He estado yendo a terapia 2 veces por semana estos últimos 4 meses. Lo miré sorprendida. No me lo habías dicho. Quería estar seguro de que me estaba ayudando. Antes de compartirlo, necesitaba entender por qué permití que Vanessa me controlara. ¿Por qué fui tan ciego? ¿Y qué descubriste? Él bajó la mirada, la voz temblándole apenas. Que nunca lloré realmente la muerte de la mamá de Mateo. Que me sentía culpable por seguir con mi vida. Y Vanessa aprovechó esa herida. El silencio en la cocina se volvió tibio íntimo. Un silencio que por primera vez en años no dolía. Sanaba. Adrián guardó silencio un momento, antes de admitir con la voz rasgada. Y cuando Vanessa llegó, llené ese vacío con lo primero que encontré, aunque fuera una mentira. Y en ese intento por sentirme entero, herí a quienes sí me querían. Mateo desde la mesa murmuró con suavidad. Papá, ya hablamos de eso. Ya te perdoné. Adrián cerró los ojos respirando hondo. Lo sé, hijo. Pero aprender a perdonarme a mí mismo, eso lleva tiempo. Yo le toqué la mano. Lo importante es que ya estás haciendo el trabajo, hijo. Que te atreves a mirar tus errores de frente. Eso ya te pone en otro camino. Él asintió con una fragilidad casi infantil. El terapeuta también me hizo ver otra cosa. Que tú, mamá, fuiste siempre mi ejemplo de fuerza. Y por eso, nunca te dije cuando estaba mal. Creía que tenía que ser tan fuerte como tú. Adrián, le dije, la fuerza no es aguantarlo todo. La fuerza es saber cuándo necesitas apoyo. Y pedirlo. Eso es valentía. Él tragó saliva. Estoy orgulloso de ti, mamá. Siempre lo estuve. Solo que nunca te lo dije. Esas palabras me atravesaron como un rayo cálido. Yo también estoy orgullosa de ti, respondí. Del hombre que eres ahora y del padre que estás recuperando ser. Salimos esa tarde a caminar por Chapultepec. La luz del sol se filtraba entre los árboles y la brisa llevaba olor a elotes recién hechos. Mateo corría tomando fotos, mientras Adrián y yo avanzábamos despacio. Mamá, dijo él de pronto, ¿por qué nunca nos contaste más de tu trabajo en la policía? Yo sabía que eras comandante, pero en casa eras solo mi mamá, porque no quería traer esa oscuridad a nuestro hogar. Conocí gente terrible, situaciones duras, y al volver solo quería darte paz, no mis pesadillas. Pero también es parte de ti, dijo él, parte de lo que te hizo tan fuerte. Nos sentamos bajo un viejo ahuehuete. Las hojas crujían con el viento. ¿Cuánto quieres saber? Dime. ¿Cuál fue tu caso más difícil? Pensé un instante. Una niña de 8 años que desapareció al salir de la escuela. Todos la creían muerta, menos yo. Estuve 3 semanas sin dormir. Revisé cámaras, toqué puertas, hablé con medio mundo. Hasta que la encontré viva, oculta en el sótano de un vecino. Él está en prisión de por vida. Ella hoy es pediatra. Me manda una tarjeta cada Navidad diciendo que le salvé la vida. Pero en realidad, ella le dio sentido a la mía. Adrián suspiró. Por eso fuiste tan implacable con Vanessa, porque sabías cómo investigar, cómo no rendirte. Sí, respondí mirándolo con serenidad. Pero sobre todo porque era mi familia. Y por mi familia siempre voy a pelear.
Mateo regresó corriendo. «Abuela, papá, hay un festival de música allá adelante. Vamos, sonreí. Vamos». Caminamos hasta la explanada donde un mariachi tocaba bajo guirnaldas de papel picado. Había olor a antojitos, risas, parejas bailando. Comimos esquites, bebimos agua de Jamaica, caminamos entre los puestos. Bajo las luces cálidas, Adrián me tomó de las manos y me giró torpemente, al ritmo de Cielito Lindo. No reías así desde hacía años. La gente nos veía y sonreía. Una escena simple, pero que había costado una guerra entera conseguir. «Esto», dijo Adrián girándome, «esto tendríamos que haber vivido siempre. Nunca es tarde para empezar, hijo». Al anochecer, ya en casa, Mateo se encerró a hacer tarea mientras Adrián y yo nos quedamos con té de manzanilla en la sala. La luz del balcón entraba suave movida por el aire nocturno. «Mamá», dijo él mirando su taza, «hay algo que quiero contarte. Estoy pensando en empezar a salir con alguien. Una compañera del trabajo. Elena. Arquitecta. Divorciada. Tiene una hija». Sentí un nudo en el estómago, pero respiré hondo. ¿Cómo es ella buena gente? Real sin máscaras. Y lo más importante, cuando le conté lo de Vanessa no huyó. Me escuchó. Dijo que todos merecemos una segunda oportunidad, si hacemos el trabajo. Suena inteligente. Lo es. Pero solo quiero presentártela cuando tú estés lista. No quiero repetir errores. Mateo aún no la conoce. Quería aquí hablar primero contigo. Quiero hacerlo bien esta vez. Puse mi mano sobre la suya. «Hijo, mereces ser feliz. Solo asegúrate de conocerla bien, de que sea algo verdadero. Cuando lo estés, entonces tráela». Él asintió emocionado. «Gracias, mamá. Pero prométeme una cosa», añadí. «Si algún día notas que alguien intenta alejarte de tu familia, deténlo de inmediato. Te lo prometo. Nunca más voy a dejar que nos separen». Esa noche, antes de dormir, salí al balcón. La ciudad vibraba con sus luces y su ruido un murmullo constante que me resultó por primera vez en mucho tiempo reconfortante. Pensé en todo lo vivido, la oscuridad, la violencia, los años rotos. Pero también en lo que habíamos logrado reconstruir. El aire tibio me golpeaba la cara como un abrazo. Mateo salió envuelto en una cobija. «¿No puedes dormir, abuela, solo?», pensaba. ¿En qué? En que todo valió la pena. Cada lágrima, cada pelea, cada duda. Valió la pena para llegar hasta este momento. Mateo apoyó su cabeza en mi hombro. «Abuela, nunca te dije algo. Cuando todo estaba horrible con Vanessa, cuando sentía que nadie me creía, yo me repetía una sola cosa. Mi abuela nunca me va a abandonar. Y tenía razón. Lo abracé fuerte sintiendo su corazón acelerado contra el mío. Siempre voy a estar de tu lado, mi niño. Hasta mi último aliento. Por eso quiero ser como tú cuando sea grande», dijo Mateo, la mirada seria bajo la luz tenue del balcón. «Fuerte, valiente. Alguien que defienda a quienes ama». Le acaricié el cabello. «Mi niño, ya eres todo eso». Él respiró hondo como si por fin confesara un secreto. «Sabes que quiero estudiar, qué derecho. Pero no para volverme otro Germán. Quiero ayudar a familias como la nuestra. Quiero ser la voz de los niños a los que nadie escucha». Las lágrimas se me escaparon sin permiso. «Tu mamá estaría tan orgullosa de ti». Mateo apretó mi mano. «Y tú también, abuela, porque me enseñaste que rendirse nunca es opción». Nos quedamos abrazados bajo el cielo de la Ciudad de México con el ruido lejano de los coches, el olor a tierra húmeda después de la lluvia.
Allí entendí una verdad antigua. La riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que sostienes. En las manos unidas. En las historias transmitidas. Vanessa pasó su vida acumulando dinero y murió sola entre muros grises, sin un alma que la llorara. Yo, en cambio, tenía un nieto que quería parecerse a mí, un hijo que había vuelto una familia real. Eso era todo el tesoro. Aquella tarde estaba sentada bajo el cerezo que habíamos plantado juntos. Era primavera, las flores rosadas caían como pequeños suspiros sobre el pasto. Mateo iba ya en su primer año de Derecho en la UNAM. Adrián se había casado con Elena en una ceremonia íntima. Yo caminé a su lado hasta el altar. Cuando él, nervioso, preguntó si lo aprobaba, le respondí: «Hijo, ya eres un hombre. No necesitas mi aprobación. Pero tienes mi bendición porque veo cómo la miras. Y eso es amor de verdad». Vivían a 10 minutos de mi departamento. Sofía, la hija de Elena, se había vuelto inseparable de Mateo. Los domingos cenábamos todos juntos. Una familia nueva, imperfecta, pero hermosa. Leticia llegó y se sentó a mi lado en la banca. ¿En qué piensa, comandante? En que la vida da vueltas. Y que nuestras cicatrices también cuentan una historia. ¿Se arrepiente de lo que hizo con Vanessa?, negué lentamente. No. Proteger a mi familia siempre será lo correcto. Leticia sonrió y sacó su teléfono. Le va a gustar esto. Pablo Vega se casó la semana pasada. Me mostró una foto, Pablo radiante, rodeado de gente que lo amaba. Y hay más, agregó. Patricia Fierro abrió una fundación nueva, con su nombre. La Fundación Remedios Salazar, para apoyar a víctimas de fraude familiar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque usted le devolvió la fe en la justicia. No supe qué responder. Solo pude sonreír. En ese momento, Mateo llegó corriendo con una carta. «Abuela, mira esto». Era de la universidad, había sido aceptado en un programa de intercambio en derechos humanos. «Estoy tan orgullosa de ti, mi niño», le dije abrazándolo fuerte. «Nada de esto habría sido posible sin ti», contestó él. «Tú me enseñaste a pelear por la justicia». Poco después aparecieron Adrián y Elena con una canasta. Hicimos un picnic, bajo el cerezo, pan dulce, fruta fresca, risas, anécdotas. Yo los observaba, Mateo hablando con Sofía, Adrián, sirviendo agua fresca, Elena riendo con Leticia. Y pensé en Vanessa cumpliendo una sentencia de 58 años en una celda sola, agria, envejeciendo sin que nadie la recuerde. No sentí venganza, solo una tristeza profunda por alguien que nunca entendió lo esencial, porque el verdadero poder no está en lo que puedes quitar, sino en lo que eres capaz de dar. Y yo había dado todo mi tiempo, mis lágrimas, mis batallas. A cambio, recibí lo único que nunca podrá comprarse una familia que me ama, un legado de justicia y un futuro que sigue creciendo en ellos. En ese jardín bajo el cerezo florecido comprendí mi verdad. Cuando llegue mi último día no estaré sola ni olvidada. Me iré rodeada de amor. Y ese amor seguirá vivo en Mateo, en Adrián, en las generaciones que aún no existen. Ese, y no otro, es el verdadero legado de una madre, de una abuela, de una mujer que se negó a rendirse. No las propiedades, no el dinero, sino el amor sembrado y finalmente florecido, como este árbol, fuerte, hermoso, eterno, fin.